Buenos días, compañero. El día de hoy con mi compañero Diego Fonsalida y yo, Cristóbal Lagos, le vamos a hablar sobre nuestra investigación del movimiento Trial version. arquitectónico, el brutalismo. El periodo en el que se desarrolla fue se originó dentro del movimiento moderno y tuvo su lugar dentro de la Trial década version. entre el 60 y los 70. El contexto histórico de fue que apareció por primera vez dentro de los países comunistas europeos y fue popular en todo el mundo Trial version. dentro de los años 60 y 70. Este se caracterizó por ocupar el concreto hormigón, y se Trial basó version. en un diseño de un edificio popular en la época, y su finalidad era crear un estilo de escalera única en la estructura por el exterior. Trial Ahora version. pasamos a sus características principales, en las que, como nombraba el hormigón, era un material esencial dentro del brutalismo, porque reflejaba una Trial ilusión de version. bloque y tonalizaba la estructura por fuera, en todo su exterior, como puede ser la forma, los espacios y los servidores. Trial version. También tenía formas sencillas, con la exhibición de la estructura por fuera, en la que se podían ver cañerías, Trial tubos de version. agua, y entre distintas cosas más. También destacaba por la repetición de patrones y la repetición gráfica, como sus Trial version. cualidades audaces y geométricas. Tenía su funcionalidad y racionalismo, porque se tenía la intención de que fueran construcciones utópicas dentro de la época Trial version. para mejorar la calidad social. Bueno, a diferencia de los demás movimientos, el brutalismo se caracterizaba por presentar Trial version. formas geométricas y repetir patrones, en las que destacaba por el uso del concreto llamado hormigón, aunque también se podían Trial ocupar version. otros tipos de concretos, pero este era el más usado y el más notable y comprado de la época. Es simplificado en su Trial honestidad version. constructiva, porque en el exterior era totalmente descubierto, ya que, como lo nombraba, presentaba tuberías de Trial agua, version. conductos de ventilación o escaleras, a los demás movimientos se basaron en y quisieron imitarlos algunos, porque les causó una gran sensación. Trial version. Ahora pasamos a la idea estética del movimiento, en la que la arquitectura brutalista cambia la estética formal, rompiendo con los paradigmas de la arquitectura Trial normal. version. No solo se concentra en la belleza de las formas, sino también en darle más fuerza a sus creaciones por sus macizos en bruto. Es una arquitectura que tuvo en Europa hace muchos años. Trial version. Es una arquitectura de contraste, en la que trata de imponer una majestuosidad e imponencia en sus construcciones. Por eso son gigantes bellos, como les decía, Trial version. en la que la mayoría de las estructuras más reconocidas ocupaban el hormigón, y lo cual la hacía ver más imponente porque radicaba en los espacios Trial version. y quedaban en los aires ocupando espacios antes construidos. También utilizaban ladrillos o vidrios. Se puede decir que la arquitectura brutalista Trial es version. maravillosa, brillante y majestuosa. Aun cuando su estructura es fría, la belleza radica en la utilización del concreto y la fuerza de sus pilares, y el uso de figuras Trial geométricas que van version. más allá de lo tradicional, con formas inusuales y materiales de aspecto pesado. Ahora pasaré a nombrar 3 arquitectos que fueron notables dentro de la época Trial y hasta version. hoy en día son muy reconocidos por el uso del brutalismo. Iniciamos con Clorindo Testa, en la cual su obra como Trial version. arquitecto evidencia un interesante abanico por el cual él se consolidaría como una de las figuras más importantes que posee la arquitectura de este país. Conocer los proyectos de Clorindo Trial Testa, que version. abarquen desde el ámbito público, como la Biblioteca Nacional y el bancario La Perla, hasta el ámbito privado, como el Banco de Londres, y una considerable cantidad de viviendas. Es Trial necesario version. para mantener en nuestra memoria la producción de la arquitectura local en Argentina. Procedemos con Afalo y Gasparini, en la que su obra es de Sao Paulo Trial y version. originó en 1971, en la zona sur de Sao Paulo. Se encuentra en el Tribunal de Contras de Municipalidad, y fue un enorme edificio diseñado por la Trial firma version. Aflalo y Gasperini, construido desde 1971 y inaugurado en 1976. Esta estructura se levanta sobre 4 inmensos pilares de concreto Trial version. en el tránsito libre, en un espacio que se une con el Parque de la Ibirapuera.
Bueno, esta libertad artística del edificio se contrapone a la falta de libertades Trial cívicas version. que vivía Brasil en ese momento, producto de la dictadura militar. Este edificio, destinado a un tribunal y desde gran auge y expansión, referente al Trial brutalismo de los años version. 70 en todo el mundo, se destacan en su construcción los materiales como el concreto armado, inmensamente brillante y maravilloso por sus pilares y sus grandes espacios. Trial version. Continuamos con Juan Sordo Madaleno y Cía, en México de 1975. Este tuvo la obra del edificio Palmas de 555 Trial en la version. zona Lomas de Chapultepec. Fue uno de los últimos proyectos de Madaleno. La construcción tiene el primer piso de uso comercial y luego 9 pisos de oficinas. La irregularidad de los Trial niveles version. le da una característica única al edificio. Es una bellísima escultura a gran escala. Este edificio tiene una especial Trial de version. uso corporativo y fue diseñado y contribuido por Juan Sordo Madaleno, junto con José Adolfo Wichers y el José Ignacio de Avía como arquitectos. Trial version. Y ahora, su segunda obra, que es reconocida dentro de Milán, es la Torre Velasca, que tiene un total de 26 pisos y 106 metros de alto y una estructura final que termina en forma de torre medieval. Son los principales rasgos de este edificio brutalista, construido dentro de la época del 56 y 58. Fue diseñado por Ernesto Nathan Rogers y Enrico Perezuti, del grupo de arquitectos BBPR, edificada en un área completamente destruida por los bombardeos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Este se considera el mejor ejemplo de la adaptación italiana del racionalismo. Y hoy en día, en Milán, es uno de los íconos, junto a la catedral y otras más, como la Torre de la Ciudad o el Castello Frotesco. Este representa el símbolo de la ciudad de Milán, convirtiéndose en bandera de una época de la arquitectura italiana y situada en el corazón de la ciudad histórica. Este tiene harta relación entre la arquitectura moderna y las preexistencias ambientales, con el hormigón armado y de alto volumen, imponencia y majestuosidad. Una gran obra estructural, destinada a centro comercial y viviendas. Y ahora lo dejo con mi compañero Diego Fensalida, que va a hablar sobre el análisis arquitectónico Clorindo Testa. Análisis arquitectónico Clorindo Testa. Clorindo Testa, quien también ganó el concurso hecho por el ahora extinto Banco de Londres y Sudamérica para su sede en el Centro Financiero de Buenos Aires, entre las calles Recoleta y Bartolomé, la estructura de lo que es hoy la sede del Banco Hipotecario. Se ha convertido en un hito mundial del brutalismo debido a su innovadora idea de mimetizar el edificio con las estrechas calles y lo bordean, uniendo el exterior e interior, y sobre todo su hermoso uso artístico de las posibilidades de modelo del hormigón armado. El brutalismo se identifica por las obras de hormigón armado y su majestuosidad. Análisis estético de las obras. Todas las obras investigadas tienen algo en común: su luminosidad, sus alturas, su fuerza, sus grandes espacios, su material hecho de concreto hormigón, rompen con una estética más moderna de donde la belleza no está en los grandes edificios rústicos, sino en edificios más frágiles. Con materiales más comunes, las obras del brutalismo evidencian sus materiales, la lógica de sus formas geométricas, la aspereza de sus formas que le dan mayor fuerza. Diferencia entre el brutalismo y la posmodernidad. Desde los años 1929, con el inicio de la Gran Depresión, se inaugura una corriente de crítica a la arquitectura moderna que se establece hasta el final de la década de los 70. La arquitectura posmoderna propone algunos principios centrales del modernismo, a partir de la nueva perspectiva histórica y compositiva, tanto en discursos como manifestos y proyectos construidos. De acuerdo a los orígenes de la arquitectura posmoderna, en los Estados Unidos surgieron a finales de los 70, para luego extenderse al resto del mundo, siendo este el estilo dominante de las ciudades de juego, como Las Vegas, Dubái, Distrito de Europa, acerca de Disneylandia. La arquitectura posmoderna también se define como neoecléctica, en la que se referencia y la ornamentación vuelven a la fachada reemplazando los estilos modernos agresivos sin ornamentación. El eclecticismo se combina con el uso de ángulos no ortogonales y superficies inusuales. Mezclan una variedad de motivos y elementos arquitectónicos del movimiento de las artes y oficios. El clasicismo y neoclasicismo
y muchos otros estilos arquitectónicos. La arquitectura postmoderna buscaba crear edificios no solo honraban la historia local, sino también hubieran un atractivo visual único. Una arquitectura más individualista. No hay cohesión en su entorno.